¿qué tal? Los saludamos desde la Casa Universitaria del Libro, donde vamos a tener este diálogo que convocan la Cátedra Extraordinaria Inés Amor y la Casa Universitaria del Libro, en el contexto de la fiesta del libro y la rosa. Estamos en modalidad presencial aquí en la Casa Universitaria del Libro y también en línea a través de nuestra página de Facebook y la página de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Pues tras 2 años de haberse declarado la pandemia COVID-19, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM ha considerado necesario un recuento de lo sucedido en México en estos años. Una crónica que nos permita analizar y reflexionar sobre este momento inédito en el mundo desde distintas perspectivas. Si bien no podemos decir que la pandemia ha concluido, vemos cada tanto cómo surgen nuevas variantes y probablemente el virus seguirá mutando. Durante estos 2 años hemos vivido un tiempo de transformaciones importantes, tanto a nivel global como nacional y por supuesto en el ámbito individual. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué nos ha traído o qué nos ha dejado la pandemia? ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo y lo peor de esta crisis? Para hacer un primer ejercicio de la crónica de estos 2 años, nos acompaña la maestra Dolores Beistegui, quien cuenta con una destacada trayectoria en el desarrollo conceptual y dirección de proyectos en el ámbito de la cultura, la radio pública, la promoción del comercio y la inversión. Ha encabezado instituciones culturales y artísticas como el antiguo Colegio de San Ildefonso, el Instituto Mexicano de la Radio, ProMéxico en Francia, y desde el 2011 se desempeña como directora general del Papalote Museo del Niño. Nos acompaña también y le doy la bienvenida al doctor Samuel Ponce de León, es médico cirujano por la UNAM, actualmente es profesor titular de Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, jefe del Laboratorio de Microbioma y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. Es también coordinador de la Red del Plan Universitario de Control de Resistencia Antimicrobiana y coordinador de la Comisión de Respuesta a la Pandemia COVID-19 en la UNAM. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina, al Consejo Editorial de Salud Pública de México y cuenta con más de 25 premios en investigación. El doctor Sergio Raúl Arroyo, quien también le doy la bienvenida, es licenciado en Etnología y director en Arte y Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, fue director del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Sistema Nacional de Fonotecas, fundó y dirigió el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM y ha encabezado numerosos proyectos de restauración y recuperación del patrimonio mexicano. Ha colaborado en revistas y suplementos culturales y es autor de Andrei Tarkovsky, Tiempo Sagrado, Tiempo Profano, Aproximaciones a la Modernidad y Crónica del Graffiti en la Ciudad de México. Es miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y de la Academia de Ciencias Antropológicas. Vamos a dar inicio a este diálogo. Muy bienvenidos los tres y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también al público que está aquí de manera presencial y al que nos está siguiendo a través de nuestras plataformas digitales. Quisiera comenzar por lo peor de esta crisis que causó un cisma en múltiples ámbitos: el científico y sanitario, el económico y social, el de la educación y la cultura, también el emocional. Doctor Ponce de León, quisiera que comenzáramos este diálogo platicando o mirando la crisis desde el ámbito de la ciencia. ¿Qué destacaría usted? ¿Qué impacto tuvo este hecho inédito para la humanidad y qué capacidad de respuesta tuvimos para enfrentarlo? Muchas gracias. Bueno, quiero empezar destacando mi agradecimiento por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Realmente es para mí muy interesante hacerlo en este momento, además en donde después de 2 años, como ya señalaba, el escenario que enfrentamos ante lo que continuó ocurriendo en la pandemia sí es muy diferente de lo que vivimos en 2020, en 2021, y nos da tiempo de respirar un poco, en ocasiones sin cubrebocas, como estamos haciéndolo ahorita,
Y en este momento, pues ciertamente empieza a hacerse necesario de alguna manera hacer una suerte de recuento de lo sucedido. Y la convocatoria para hacer la reflexión sobre lo bueno, lo malo y lo peor, pues ciertamente es muy interesante. Y parto de señalar que ciertamente es difícil distinguir entre lo malo y lo peor, entendiendo además que desde mi punto de vista difícilmente hay algo bueno como consecuencia de la pandemia. Todo es malo, diría yo. Todo es malo porque lo que ocurre de súbito el 31 de diciembre de 2019 es la peor noticia que nos ha ocurrido en el último siglo. Es un evento catastrófico en donde podemos rescatar efectivamente algunas situaciones pues extraordinarias, las iremos enumerando, pero el golpe que se ha venido desarrollando a lo largo de más de 24 meses ha sido devastador, y yo diría que en el nivel más amplio posible de afectación de nuestra especie. No es una crisis sanitaria, es una crisis social del mayor impacto. Indudablemente que para mí lo peor, si tratamos de un poco ir dilucidando diferentes pues perspectivas, es el inmenso dolor ante las pérdidas. Las pérdidas de muy diverso tipo, desde luego la mortalidad, que ha sido terrible, con calculados para ahora casi 6,5 millones de muertos formalmente reconocidos en el planeta, pero que fácilmente pueden llegar a ser 20 o 30 millones de gentes que han fallecido directamente por la infección viral de una manera, pues, en alguna perspectiva inesperada, ¿no? El otro es el número de enfermos, también enorme, que formalmente se contabilizan en poco más de 500 millones, pero aquí sí podríamos llevar el cálculo a mucho más, a más de 5,000 millones de gentes que se hayan infectado en algún momento en el planeta. Y podemos llevar las cifras a nuestro país, pero el hecho es que este es el más grave impacto, el número de muertes y el número de enfermos. El otro tema que también es extraordinariamente impactante para mí es esta incertidumbre que se construye desde el principio y que se mantiene hasta ahora, porque si bien efectivamente estamos en una nueva fase, continuamos teniendo esta sensación de incertidumbre y dentro de lo malo, de lo peor, yo diría que la descripción de todo esto es escuchar lo que ocurre en un discurso de polarización absoluto, que no le ha servido desde luego a nadie y que ha afectado de manera muy grave a la sociedad, porque finalmente lo que hace es alimentar precisamente esta incertidumbre. ¿A quién le creo? ¿Dónde estoy? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué sí me vacuno? ¿Por qué no me vacuno? ¿Uso el tratamiento o no lo uso? Y así hemos vivido a lo largo de todos estos meses, con las consecuencias adicionales que ha tenido el fenómeno en términos de no trabajar, en términos de no estudiar, en términos de no tener recursos, en términos de vivir en aislamiento, en términos de ir desarrollando una depresión, yo diría que casi social, en donde se agregan otros muchos factores, pero bueno, no vamos a hablar de esos. Pero el tema es que lo peor, yo destacaría estos puntos, podremos ir después a algunos otros temas, pero adelanto también que dentro de todos estos escenarios terribles llegaremos después a hablar de cosas buenas, pero también es importante para mí en este momento enfatizar esta capacidad de resiliencia que tenemos los humanos para mantenernos finalmente organizados y finalmente respondiendo de una manera coherente, más o menos, ante la gravedad del fenómeno. Así que esos serían mis comentarios desde la perspectiva pues, médica en general, en donde evidentemente nuestro primer objetivo es tratar de atender a todas estas gentes que enfermaron,
pero que además, y tenemos que reconocer también, tenemos esta población de muertos y de enfermos directamente de COVID, pero tenemos todos los demás que estaban enfermos y que se agravaron en sus enfermedades porque no pudieron seguir siendo atendidos, porque se perdieron aquí la Secretaría de Salud en México, como en todos los países, se transformó en la Secretaría de Atención al COVID. Y esto era todo lo que había que hacer y era para lo que alcanzaban los recursos, también como en la mayoría de los países. Entonces, es otra carga de dolor y de enfermedad ahí existe, y por eso me refiero a como lo peor, a este amplísimo horizonte que involucra todo en nuestra sociedad que ha sido afectado por la epidemia. Muchas gracias, doctor. Sergio Raúl, en términos del ámbito que tú conoces, en el que tú te desenvuelves, que es digamos, el antropológico, social, ¿consideras que estamos frente a una crisis realmente que nada más fue provocada por la pandemia? ¿La historia podría ser un instrumento favorable para enfrentar una crisis como la que hemos experimentado con la COVID? Bien, antes de contestarte, le quiero agradecer a los organizadores de la Feria de Libro y la Rosa, a la Cátedra Inés Amor, en particular a Graciela Latorre y a ti, Guadalupe, la invitación que nos han hecho para estar aquí el día de hoy, con el doctor Ponce de León y con Lolita Beistig. Es un gusto estar también con ustedes. Bueno, a mí me costaría mucho trabajo decir que es lo peor. Hay una serie digamos, en escala, una serie de horrores en escala que me cuesta mucho trabajo clasificar. Puedo decir que a lo largo de los años el Estado mexicano construyó con muchas dificultades lo que fue el Estado cultural, este conjunto de instituciones. Perdón, yo estoy hablando donde me pusieron el micrófono. No está funcionando. ¿Qué, perdón? El micrófono. A ver si te lo acercas un poco. Está donde me lo pusieron. Bueno. Ahí está bien. ¿Se oye mejor ahí? Sí, ya lo hice. Decía yo que me cuesta muchísimo trabajo determinar qué es lo peor dentro de una escala descendente verdaderamente hórrida. Comentaba también que el Estado mexicano a lo largo de los años ha desarrollado ha generado un Estado cultural que está compuesto por diferentes instituciones creadas con mucho trabajo, con errores y aciertos, como suele suceder en las creaciones sociales, pero que a la larga convirtieron a México en uno de los países con mayor desarrollo, digamos, en materia de organismos culturales, algo reconocido a nivel internacional. Hoy día estamos en una franca regresión en ese sentido, donde me parece que hay un desmontaje del Estado cultural, hay una especie de desvanecimiento del Estado cultural, no propiciado por la pandemia. La pandemia ha sido simplemente un proceso que ha radicalizado, un problema que ha radicalizado lo que ya venía constituyéndose en un enorme desprecio por el sector cultural por parte del actual gobierno mexicano. Puedo dar varios ejemplos. Por ejemplo, el hecho de los recortes presupuestales no es una cosa inherente a la pandemia, venía de mucho antes. Esta especie de guerra declarada contra el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y más tarde para el CONACYT es algo que se veía venir y que no tiene absolutamente nada que ver con la pandemia. Creo yo que lo que estamos es ante una franca regresión donde el sumo sacerdote dicta lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, dicta quiénes son aptos y quiénes son ineptos para poder participar de las políticas culturales y en general de las políticas públicas. Yo creo que el aspecto de la salud no es ni lejano a este tipo de miramientos. Luego, quisiera decir también que hemos vuelto a lo que yo diría son los peligros de la unanimidad. Esta unanimidad que se busca a toda costa, ¿no? Hoy en la mañana, nada más por citar algo, me entero de que están queriendo generar un proceso de traición a la patria quienes no votaron a favor de la reforma eléctrica. Esto es convertir un problema político en un problema policíaco, como se solía hacer en los estados totalitarios. Es algo verdaderamente inconcebible. Yo no creí poder ver esto en mi país, una cosa de esta naturaleza en mi país, me parece inconcebible. Y creo que tenemos que estar alertas porque justamente lo que hemos vivido, ha habido acusaciones contra 31
científicos que no estaban de acuerdo con la forma en la que se desarrolló la nueva ley de ciencia y tecnología, ni cómo estaba el CONACYT, ni cómo se estaban dando los procesos de consulta interna. Entonces, vimos algo mucho más grave que la pandemia o que un descuido, simplemente un descuido gubernamental. No, esto me parece que es parte de una política pública perfectamente fincada, programada y planteada para hacer esta destrucción de un cierto estado cultural, ¿no? ¿En qué sentido y cuál podría ser la causa? Pues puede haber muchas. Una de ellas es que buena parte del ambiente académico intelectual de México sí enfrenta con razones y enfrenta con argumentos muy claros lo que ha sido un proceso devastador. Y todo aquello que se considera adverso a este proceso destructivo está terminando en lo que está parando con lo que está pasando con la reforma eléctrica. No veo en qué tenga que ver la pandemia con eso, pero creo que por lo menos el escenario calendárico, digamos, en el que nos tocó vivir esto fue más o menos por el estilo. Hay una cosa, me gusta recurrir a los clásicos, tengo esta perversión por recurrir a los clásicos, y Aristóteles en la política dice que las tiranías se caracterizan fundamentalmente cuando el líder carismático se rodea de gente que siempre dice que sí, ¿no? Es decir, son siervos, en nuestro lenguaje burocrático actual podríamos decir facilitadores, que simplemente están al servicio de los caprichos y los designios del poder central. Hay una cosa grave en todo esto también, que si perdemos las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir a todos, a la ciudadanía, pensemos en una cosa que es para mí clarísima. Muchos de los organismos civiles que se construyeron, por ejemplo, los que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con los problemas de género, con el apoyo a las mujeres, con gente con discapacidades, no se generaron desde el Estado, se generaron desde la sociedad civil. Buena parte de lo que se hizo en México en los años 30, 40 tuvo que ver con la sociedad civil respecto a la cultura. Entonces, la universidad, por ejemplo, ha tenido un papel central también en esto. Es una universidad autónoma que no ha tenido que estar a disposición de las políticas gubernamentales. Si perdemos el estado cultural, en realidad estamos perdiendo un rango de libertad crítico. Lo que estamos perdiendo es una buena parte de la capacidad crítica para enfrentar las políticas unitarias. Y creo yo que México ha tenido una experiencia larga en el tiempo de saber lo que han sido estas especies esta unanimidad tan ominosa que ha venido de parte del gobierno y que ha fusionado los poderes ejecutivo, legislativo y hasta el judicial. Hoy día esa regresión tiene que ver con eso, ¿no? Entonces creo que no podemos caer en las simulaciones simplemente de una política fallida por efectos de funcionalidad o por efectos casuísticos. Creo que tenemos que ver con la caída de una política que está perfectamente planeada y pensada. Muchas gracias, Sergio. Les voy a pedir que se acerque su micrófono porque se va mucho el audio. Entonces, creo que la gente que está del otro lado no está escuchando. Yo lo único que puedo decir a mi favor es que lo dejé donde me lo pusieron. Bueno, Dolores Beistegui, como ya dije, ha estado al frente de diferentes instituciones culturales. Dentro de tu experiencia, Dolores, ¿cómo has visto que la pandemia, esta emergencia, ha estado, pues, digamos, creando una crisis muy grave en las instituciones culturales? Lo hemos visto en diferentes lugares, en diferentes instituciones. ¿Qué pasó con esta emergencia y las instituciones culturales? Gracias, Guadalupe. Bueno, quiero empezar sumándome al agradecimiento que ya expresaron tanto el doctor Ponce de León como Sergio Raúl. Siempre es un honor contestarle sí a Graciela, y en este caso estar en este magnífico espacio lleno de luz es un privilegio para debatir un tema no tan lleno de luz, muy complejo. Y la invitación es muy provocativa.
y creo que es parte de lo que se espera hoy, ser provocativos, ¿no? Lo peor, ¿cuál es el umbral de lo peor, ¿no? Yo creo que nunca se alcanza a lo peor, pero por lo que hemos vivido, ese conjunto de instituciones culturales que llamamos museos, obviamente fue un shock térmico. Yo diría que lo peor en ese sentido está atrás, porque enfrentamos un fenómeno nunca antes visto que nos sacudió de una manera despiadada, pero está atrás, es decir, aprendimos a manejarlo. ¿Por qué lo podemos calificar como lo peor de lo que nos ha tocado vivir? Por dos razones. Primero, en un tema yo diría más administrativo y manejo de las personas, fue primero un cierre abrupto. Yo creo que no soy ni socióloga, ni antropóloga, ni médico, pero yo creo que los seres humanos nos protegemos queriendo un poco negar, ¿no? Todos sabíamos lo que había pasado en China, lo vivíamos llegar en Europa y pensamos que México pues, se iba a librar. Hasta me acuerdo decían, al virus no le gusta el calor, en México hace calor, no va a llegar a México. Así de fácil. Y entonces no estábamos ni remotamente preparados. Todavía en enero todos planeamos N cosas, en febrero seguíamos planeando N cosas y de repente 17 de marzo tuvimos que cerrar por completo nuestros museos, todos. ¿Qué implica cerrar un museo? No es bajar una cortina y decir cada quien se va a su casa. A ver, ¿cómo te vas a tu casa? ¿Tienes una computadora? ¿Cómo vamos a seguir? Toda esa logística fue extremadamente complejo y se acompañó, lo que dijo el doctor hace un momento, con un enorme miedo y angustia. Igual como en este momento nuestro secretario de Educación nos dijo, no se preocupen, el 30 de abril eso termina y van a regresar. Nada más que no fue el 30 de abril del 2020, fue septiembre del 2021, el regreso y la instalación de un semáforo verde. Los semáforos los fuimos descubriendo, entendiendo los matices del naranja, el rojo claro, el amarillo, y por ahí teníamos que, con una especie de sin brújula, tratar de adaptarnos hasta ese semáforo verde con el cual ya supuestamente contamos. Y eso, como también lo mencionó hace un momento el doctor, generó una incertidumbre que es tremendamente desgastante. Y ese desgaste va acompañado de una angustia, por lo tanto, de un mal rendimiento en el ámbito profesional. Implica plantear una organización sin piso, sin saber hacia dónde vamos, y con una brutal ausencia de Estado. Es decir, no tuvimos la posibilidad de interactuar con alguna autoridad que nos permitiera por lo menos compartir datos y darnos directivas. Cada quien lo hizo como se le dio a entender. Lo que sí fue muy claro es que nos teníamos que ir y teníamos que ir a nuestras casas. Esto a la par de un manejo presupuestal muy complicado, donde los recursos, la generación de ingresos se detuvo. Para instituciones como la que ya encabezo, que dependemos, somos una asociación civil sin fines de lucro, vivimos de lo que generamos, se cierra la llave, pues hay que sobrevivir. Con decisiones brutales como recortes de hasta el 50% de sueldos, con la necesidad de adelgazar la estructura, que son decisiones muy dolorosas siempre. Y sin saber realmente qué es lo que podía seguir. En México no hay ningún tipo de paro, no hay ningún amparo, y esto genera enojo, y el enojo lo tiene que asumir la cabeza de la institución y no es siempre fácil. El otro gran reto fue nuestras audiencias. Teníamos que de un día para el otro seguir generando una oferta, pero para una audiencia, un público
que estaba viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros como seres humanos frente a una circunstancia brutalmente angustiante. Y estar acompañado por la muerte, por el miedo y por la angustia. Y contestar preguntas como ¿cómo puedo manejar los miedos de mi nena de 7 años? ¿Cómo hago con mi hijo que ya no duerme? Los niños dejaron de dormir. Y cuando los papás tienen que convivir en una casa con niños que ya no duermen y tienen que trabajar porque tienen un Zoom a las 8 de la mañana, esto generaron tensiones que nunca antes habíamos vivido. Nuestra obligación como museo es generar ese diálogo más cuando es un museo como Papalote, que trabaja con familias y con niños. Y eso dejó a un lado todo el ámbito educativo, los maestros en particular, que se satanizan mucho en México de manera muy injusta, porque los maestros sí se preocupan por sus alumnos y también se les mandó a su casa sin ninguna herramienta para seguir comunicando con sus alumnos. Creo que entonces, estos escenarios de incertidumbre, de miedo, de enojo, de sentimiento de estar completamente perdidos sin brújula, los fuimos manejando, aprendimos, nos organizamos y creo que pudimos, por lo tanto, vencer lo peor. Nos toca hablar de lo malo y por supuesto hablaremos de lo bueno, porque yo sí soy enfermamente optimista y creo que lo peor sí genera lo bueno. Gracias. Gracias, Dolores. Sí, ciertamente nos tocó vivir lo peor de la pandemia a través de nuestras familias, ¿no? También, más allá de lo que sucedía a nivel federal, de las instituciones, pero también a nivel particular, las familias, los niños. Doctor Ponce de León, usted mencionó que fue más una crisis, o está siendo más una crisis social que sanitaria. En el ámbito de la educación, ¿qué implicó esta pandemia? ¿Cómo lo vivimos desde la universidad? Bueno, pues implicó en principio una pérdida que intentará remediarse y tendremos que ver en el tiempo qué tan efectivos somos resolviendo esta situación. Porque como describía a Dolores, hubo una súbita interrupción de todas las actividades y aquí destacaría un elemento que considero fundamental dentro de los temas, ya entraríamos un poco al territorio de lo malo, no de lo peor, ¿verdad? Entonces, y en donde quiero apuntar esta situación de impreparación que tenía el mundo, los países, las sociedades, las instituciones, todos, ante este escenario que también debo decir no era inesperado. No era inesperado porque estaba descrito, incluso con algún detalle de cómo podría ocurrir. Entonces, eso ha sido muy malo, enterarnos de que lo que preveíamos sucedía ante la falta de preparación. Y en el sector educativo, yo diría que quizás en términos de mantener actividades educativas, la universidad, y yo diría que en general los niveles de educación más altos, son los que menos sufrieron. Todos sufrieron, no quiero minimizar ningún sector, todos sufrieron, pero los que se vieron menos afectados por esta capacidad que se puede desplegar, afortunadamente ahora, a través de medios y de redes y de conexiones a través de Zoom y de diferentes sistemas de comunicación, que no existen para el nivel de educación preescolar o primario, quizás existieron para algunos focos muy aislados de escuelas privadas, diría yo fundamentalmente, pero armar eso para una situación así no ocurrió. Y entonces lo que vamos a tener son estos 2 años o casi 3 años de suspensión de este aprendizaje
que no es solo a través de los libros o de las tareas o de las escuelas, sino de esta socialización que tienen los alumnos y que, insisto, va desde lo preescolar a primaria, secundaria, bachillerato yo un poco menos, y menos quizás, desde luego, en el posgrado y otras. Pero la magnitud del problema va a ser muy, muy grave. Esto viene, además, a acentuar un desnivel social muy importante, porque hubo un estrato social que pudo claramente mantener un nivel de comunicación y de información y de educación, yo pienso que razonablemente bueno, pero es un estrato muy pequeño. Y entonces el escalón que había, los escalones se han hecho muchísimo más grandes, han crecido en función de lo que ha durado este periodo. Entonces, en términos de educación es lo que yo destacaría. Desde luego no es mi especialidad los temas educativos, pero sí tengo la experiencia de haber mantenido en la universidad una serie de actividades muy importantes, los cursos que teníamos en el programa y que tenían muchas escuelas, institutos, facultades en la universidad, se mantuvieron y se logró ampliar la oferta de educación virtual de manera extraordinariamente importante. Pero es la Universidad Nacional Autónoma de México la que puede hacer eso. Las demás instituciones yo creo que sufren un poco más o mucho más que la universidad, que tenía de sí ya una suerte de capacidades más o menos instaladas, que crecieron rápido, que tendremos que aprovechar a partir de ahora, un poco considerando cómo podríamos ver en la perspectiva de vaso medio lleno. Claramente la universidad queda armada con un repertorio de herramientas mucho más amplio para tener una oferta mayor, reincorporándose a la presencialidad más lo virtual, ¿no? Pero lo que perdemos en términos de educación infantil yo creo que es lo más grave. ¿Cómo lo viste tú, Dolores, esto de la educación a través de tu experiencia, de trabajar con niños, con padres? ¿Qué fue lo malo que pasó en la pandemia y qué otros elementos nos reveló? A ver, yo quisiera contestar con también el ámbito de lo malo, ¿no? Yo diría que si el ámbito de lo peor es un umbral que podemos dejar atrás. Lo peor no es temporal. Lo malo no, lo malo se instala, y ese es lo más difícil y lo más complicado. Y esta pauperización del cual habla el doctor es una amenaza tremenda para nuestras instituciones y para el sector educativo, en el cual las brechas se acrecentaron en una administración que ponía a los pobres por delante. Es decir, como siempre, la falta de acceso a oportunidad se hace más aguda cuando hay una crisis. Y es igual con un museo privado, como el que encabezo, que tiene más herramientas para organizarse que quizá museos estatales que no la tienen, o peor, que se les prohíben generarlas para poder organizarse, que es lo absurdo al cual o lo paradójico al cual hemos llegado. Se les prohíbe generar instrumentos para poder solventar una situación mala. Sabemos, y Raúl ya lo dijo, la situación ha sido agudizada con la crisis sanitaria, que está generando una crisis social de origen, viene de mucho atrás. Muchas instituciones éramos muy débiles y esa debilidad o esa condición anímica no ayuda cuando todavía hay que bajarle 3 niveles. ¿Por qué? ¿Qué es realmente lo malo? ¿Y qué es lo malo? Yo diría, es la ausencia del 9-11. Todos queríamos un 9-11 para poder marcar y decir, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué consejo me pueden dar? Y ese 9-11 nunca existió y no existe y no existirá. Entonces, esta situación de debilidad de nuestra infraestructura, en el cual, por supuesto, no estábamos listos, y a diferencia de la universidad, que tiene una organización, una estructura
que a veces se puede leer como pesada, pero que en este caso fue una fuerza. Los museos no la tenemos, somos muy atomizados, y más que nunca en las circunstancias administrativas o de esta administración, y donde justamente se quiso enfrentar los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres, y eso lo voy a hablar después, porque esa intención no se logró y creo que al revés generó otro tipo de reacción. Y quisiera decir dos cosas. Lo muy malo fue que dentro de una situación compleja, pero que tiene solución, porque cualquier problema siempre tiene una solución, se generó un proyecto que a todos nos ofendió profundamente, que fue el proyecto cultural Chapultepec. Nos ofendió, no voy a calificar si el proyecto es bueno o malo. En estas circunstancias, pensar en un proyecto de esta magnitud, en vez de voltear a ver a los heridos y conseguir sangre, porque es lo que necesitábamos, se generó un frente dedicando un recurso que hubiera podido salvar vidas, si lo digo de manera metafórica, que son nuestras instituciones. Y esto generó una ira, y una ira que se transformó en un activismo virtuoso, que creo que lo hablaremos en lo bueno. Para contestar el tema de educación, yo creo que todavía no tenemos la capacidad, no tenemos el data para evaluar lo que está pasando. Perdimos 2 ciclos escolares completos. Dejamos los niños en el ciclo escolar del 2019, se fueron de vacaciones en el verano del 2019, regresan en septiembre y se les interrumpe brutalmente en el primer trimestre. El primer trimestre siempre sirve, sobre todo en educación básica, para reafirmar, repasar conocimientos adquiridos. Eso no sucedió, con lo cual lo poco que se acordaban del ciclo escolar anterior fue completamente perdido, primer ciclo escolar. El ciclo escolar 2020 simplemente no se dio, porque Aprende en Casa fue una jalada, perdón que lo diga de esta manera tan coloquial, pero sí fue una jalada. Y el tercer ciclo escolar, ¿no? Es decir, que inició en septiembre, inició de manera atropellada. Quien pudo reabrir son los afortunados, los que tenían los recursos para reabrir. El vandalismo que vivieron muchísimas instalaciones, no únicamente en la Ciudad de México, en toda la República, es un tema grave, nos hemos hablado, es decir, crecimiento de la violencia en nuestro país, donde las comunidades no pudieron proteger un activo importantísimo que son sus aulas, y el vandalismo todavía no, en fin, las cifras no nos las comparten a qué números llegaron, pero los CENDIs, no sé si todos saben lo que son los CENDIs, bueno, en la Ciudad de México el 60% no pudieron reabrir en septiembre por esas razones. Están consiguiendo recursos y apenas se van a reabrir en un mes, es decir, un mes antes de que empiecen las vacaciones. Es demente. Entonces estamos hablando de un tercer ciclo escolar. Y lo peor es que los niños tienen que regresar al ciclo escolar que dejaron, es decir, como si no hubiera pasado nada. Entonces, si dejaron el ciclo escolar en segundo de primaria y tenían que a tercero de primaria, donde supuestamente las habilidades cognitivas ya se consolidaron, un niño en saliendo tercero de primaria tiene que saber leer y escribir, tiene que tener habilidades cognitivas básicas. Pues no las adquirió, porque lo dejó 2 ciclos escolares antes. Y milagrosamente, eso, en fin, esta pérdida en términos de competencias, en términos de competitividad, tiene un costo altísimo que todavía no estamos analizando y que apenas, y esto lo están estudiando muchos organismos de distintos tipos, obviamente no la Secretaría de Educación Pública, y estamos, todos los que estamos trabajando en el ámbito educativo, recogiendo estas cifras, y sí se está trabajando con las distintas cámaras, con los estados, porque la descentralización de la educación permite a los estados tener un poquito más de decisiones, los que quieren y los que pueden, para poder enfrentar una situación gravísima que va a afectar directamente el mercado laboral
porque no vamos a tener la capacidad de generar los cuadros que necesita una cadena productiva. Gracias, Dolores. Pues también yo creo que la pandemia vino a hacer visibles muchas problemáticas que ya se estaban dando y que las dábamos por sentadas, ¿no? No estábamos actuando quizás como se debiera en el ámbito institucional, en el ámbito federal, del gobierno. Se exacerbaron, digamos, problemáticas como la ambiental, la injusticia, la inequidad que tenemos, la violencia de género también. Todas esas fueron, yo creo que marcas que dejó la pandemia de lo malo que estábamos teniendo y que en ese momento se dejó ver con mucho más visibilidad. Raúl, ¿cuál dirías tú que fue lo malo de toda esta situación que descubrimos a través de la pandemia? La verdad es que, insisto, ¿no? me cuesta de verdad muchísimo trabajo hacer una clasificación de lo malo y lo más malo y lo menos malo. En realidad creo que están concatenados todos estos problemas y no me parece que haya algo especialmente interesante, digamos, en cuanto a una novedad. Yo lo que creo, a mí me interesa mucho el papel histórico de este fenómeno, es a mí lo que me interesaría analizar, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros, dígase lo que se diga, por ejemplo, en el caso de la historia siempre se ha tomado como una forma de aleccionamiento para la cual que nos prepara para enfrentar muchas cosas, eso es cierto, pero es cierto con cierta relatividad. Ya en lo personal, cada quien enfrenta estos problemas de una manera única, es como si fuera inédito. Mucho de lo que se supone sabemos no lo sabemos. Y como nunca lo hemos vivido, como nunca lo hemos experimentado personalmente, los fenómenos en realidad son nuevos. Yo creo, entre otras cosas, y sigo pensando en el fenómeno de la historia como algo importante, la historia nos permite, es decir, el presente no es un terreno, un territorio en el que la historia se repita y que podamos hacer lecturas literales para poder enfrentar lo que vivimos. La historia sirve para iluminar el presente, nos permite conceptualizar hechos y temas que de otra manera ignoraríamos o de los cuales no tendríamos suficiente claridad. Pero lo que a mí me parece y me sigue pareciendo muy interesante dentro de todo esto es el hecho de cómo un Estado como el mexicano, particularmente el Ejecutivo, ha entrado nuevamente al régimen mítico de la historia, es decir, vivimos un régimen mítico, ¿no? Donde el propio concepto cuarta transformación ya implica un mito, un acto de fe en el cual se suelta, se pone en manera vertical y en el cual tiene que creer todo el mundo. Creo que dentro de este régimen de mitos, que es un régimen completamente obnubilado, se dio este proceso, un régimen en el que yo veía los temas que me interesan, por ejemplo, una peregrinación por recuperar las reliquias históricas que estaban en el Vaticano. A España se le pidió que se disculpara por la conquista. No sé si algún día le tendremos que pedir, los que vivimos en el centro, perdón a no sé quién, los tlaxcaltecas, nos tendrán que pedir perdón a nosotros. Este es un régimen lleno de mitos que en realidad lo que hacen es generar una política de supercherías, a veces para efectos populares muy redituable, o sea, sí es redituable, no es algo que yo simplemente pudiera banalizar, tiene efectos sociales entre la gente. Dos académicos indiscutibles como son Alfredo López Austin y Eduardo Matos hicieron una crítica, por ejemplo, a la forma en la que se estaba periodizando la historia, la forma de abordar la historia. Esto, por ejemplo, entre estos casos, el hecho de considerar que 1321 era el año fundacional de Tenochtitlan, como si alguien me hubiera dado el banderazo para fundar, ¿no? Una especie de carrera de coches para dar el banderazo a ver que se fundaba. Pues a estos dos académicos les costó la animadversión del gobierno el hecho de señalar que esto era una cosa absolutamente sin ningún
sin ningún sustento. Y hay un hecho que es interesante: el día que se hizo la ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México, no asistió ningún arqueólogo, lo que me pareció un acto de dignidad absoluto. Estuvieron los funcionarios, en el caso del Instituto de Antropología, pero no asistió ningún arqueólogo, cosa que me parecía a mí muy importante. Dentro de lo peor, que creo que es lo que me estás tratando de plantear, yo digamos que entre lo peor estarían los disparates disfrazados de nacionalismo, todos estos disparates que nos han arrojado, ¿no? El uso de la pobreza y de la indianidad como coartadas para justificar todas las atrocidades que se han cometido, ¿no? El hecho nos están tocando, no sé si esto sea por que ya tengo que acabar o ¿no? Es otro banderazo. El centralismo, algo a lo que se refería a Dolores, yo creo que hay dos temas: el de Chapultepec, y es un acto de centralismo verdaderamente desquiciado. En un país que tiene concentrada la mayor parte de la infraestructura cultural, bastante dañada ya recientemente, pero la tienen concentrada en la Ciudad de México, generan un proyecto dentro de Chapultepec, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que tiene razones políticas, yo tampoco creo que sea una casualidad, es para hacerlo de alguna manera visible, es hacer visible algo que era verdaderamente inútil. Esto no se está pensado ni para Tlaxcala, ni para San Luis Potosí, ni para sociedades que tienen déficits enormes en materia de infraestructura cultural. No se piensa en la Ciudad de México porque sigue siendo un escenario, el escenario privilegiado del centralismo político. Dolores decía hace un rato que ella no quería justificar si esto era bueno, malo o regular. Me parece pésima la idea, no solamente mala. A lo mejor algún día, ahorita están, por ejemplo, anunciando una exposición de Bill Viola en el Exteresa. Bueno, lo que han hecho es apostado a la infraestructura y a las instituciones culturales, y con 80 exposiciones de Bill Viola la van a poder recuperar. El daño es enorme en muchos terrenos, desde luego el de la cultura es solo uno, ¿no? Al que yo agregaría otro más, que es el de la militarización de una parte de lo que es el sector. Este gobierno ha convertido a los militares en empresarios. Hay una especie de nuevo sector empresarial militar, y yo quiero ver quién va a ser el guapo que dice que ya se acabó eso. ¿Quién va a decir en un momento determinado que ya no pueden estar ocupando estos puestos de poder que tienen actualmente? Y termino con algo que es simplemente tiene que ver con esta mitología. Yo creo que la gente también va construyendo su propia historia, es decir, no estamos tampoco tan inermes, tenemos unas ciertas capacidades de resistencia para enfrentar este tipo de problemas. Hay gente que ya dejó de creer en lo que creía, hay gente a la que ya no le elaboras tan fácil esas historias mídicas y se las traga. La gente esto no funciona automáticamente, afortunadamente no funciona así, y la resistencia de parte de los grupos académicos, de los grupos sociales, de la sociedad civil no ha sido poca. Han restado muchos votos a una cosa que parecía una aplanadora, ¿no? Parece ser que eso lo que genera pues es aspectos hasta cierto punto favorables, pero hay un hecho que a mí me parece que hay que observar. Estamos frente a un Estado, y particularmente Estado lo entiendo como el conjunto de instituciones, pero en particular señalo a un gobierno que es algo ya más concreto, a este gobierno como un generador de esto que se llama posverdad. La posverdad tiene como primer medida rechazar la verdad para crear una nueva verdad. Esta posverdad en realidad lo que está haciendo es no dejarse engañar por la realidad. Ese es el tema, digamos, en el que hoy día estamos discutiendo. Vivimos frente a un Estado, en el caso del cultural, que no se deja engañar por la realidad. Esto me parece suficientemente trágico, ¿no? Como para decirlo en lo peor de lo peor de lo peor. Gracias, señor. Perdón, nada más un poco siguiendo la línea, quisiera enfatizar, antes de llegar a lo bueno, que uno de los temas malos ha sido, pues, no descubrir porque sabíamos, pero sí vislumbrar qué tan impactante es la eficacia de las redes sociales para mentir y para dañar, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los temas
que circularon y que siguen circulando. Conocer la influencia del movimiento, por ejemplo, antivacunas y anticiencia, que creció a lo largo de este tiempo y que se alimenta de muchos dichos de estos que me estaba señalando Sergio. Creo que es algo que también vale la pena subrayar como uno de los temas malos en este periodo. Sí, por supuesto que sí. Creo que también interesante que decía ahí Dolores acerca de esta parte de la situación de las redes sociales y cómo influyeron en la comunicación que hubo o la desinformación también que hubo durante la pandemia. Bueno, sí, no puedo decir mucho más de lo que ya se dijo, que es bastante letal. A ver, las redes sociales son armas de doble filo, ¿no? Ha habido todo ese movimiento de complotista y oscurantista dramático que obviamente aprovecha el miedo, ciertamente, la ignorancia y la imbecilidad. Luego, eso es un mal tremendo, que la imbecilidad y muy antaño, ¿no? Hemos visto brotes de imbecilidad que no nos habíamos imaginado. Pero las redes también son un espacio de activismo y de resistencia muy loable. Entonces, en esta manera, en esta dicotomía de querer enfrentar los unos contra los otros, que son a veces un poco simplistas, hay de todo, y creo que hay que también rescatar lo mucho que se está haciendo en esta capacidad de resiliencia, en esta capacidad de convicción de que vamos a resistir. Sí hay una capacidad de resistencia en el sentido más profundo e inteligente, buscando recursos para enfrentar una amenaza y para estar absolutamente decididos a tener nosotros la última palabra. Sí, me parece también en ese sentido, Dolores, muy interesante cómo fue la reacción de las instituciones culturales para poder rescatar la oferta que tenían que darle al público a través de las plataformas. Creo que parte de lo bueno de la pandemia quizá pudo haber sido estos nuevos nichos que encontraron, sobre todo en las artes escénicas, pero también en lo que corresponde a los museos, y también que las artes fueron clave en el proceso de resistencia, de resiliencia durante el confinamiento. Las nuevas plataformas que se abrieron para la oferta cultural creo que representaron un valor añadido, una posibilidad de difundir la cultura. ¿Consideran que esto fue algo de lo bueno? Absolutamente, absolutamente. A ver, todos aprendimos a utilizar herramientas. Digo, Zoom se ha vuelto una especie de palabra cotidiana. Yo nunca había pronunciado esa palabra, nunca, creo, antes del marzo del 2020. No tenía conocimiento de esta herramienta. Y todos sus hermanos, hay muchos. Hoy día nos hemos vuelto, los usamos de manera muy familiar. Esta conversación la podemos compartir con un público que no vemos, pero que sabemos que nos escucha gracias a estas distintas herramientas. Entonces, ese ha sido un gran facilitador y hemos descubierto nuevas modalidades. Obviamente, la UNAM ha sido, no obviamente, la UNAM ha sido un gran protagonista, y la Cátedra Inés Amor, por supuesto, en un espacio de diálogo, de conversación importantísimo. Pero también hemos visto que el curso que organizamos antes presencial, donde no se había ocurrido que tenía que ser otra cosa que presencial, lo hacemos y se han permitido multiplicar las audiencias, y creo que no hay una sola organización que no lo esté viviendo. En el caso de Papalote pasamos a 1 millón y medio de usuarios, cuando nuestro aforo en la Ciudad de México es aproximadamente 600,000 personas al año. Entonces, y eso no va a desaparecer, se va a mantener. Entonces, esos son aprendizajes extraordinariamente interesantes, con las distintas modalidades, con los errores que se cometieron y que se van corrigiendo, pero creo que son aciertos. Vimos la necesidad de tener espacios de diálogo. Lo que mencionaba hace un momento, esta
ese estado que desapareció, no existe, que impidió estos espacios de reflexión. La UNAM lo propone de manera constante en distintas modalidades y otras organizaciones también. Se han multiplicado los colectivos de una manera increíble, a mí me asombran y me maravillan. Seguramente a todos nos han invitado pues, desde chavitos, y a mí me encanta ir, que no quieres participar, pueden apoyar, hay muchísimos formatos nuevos que se han creado que muestran eso, la capacidad, el deseo de poder conversar, de poder escuchar, de poder analizar, de poder entender. Nos falta esa perspectiva histórica de la cual hablabas, pero sí por lo menos poder compartir desde prácticas, cosas muy utilitarias para ver qué puedo hacer para tal, hasta grandes catarsis que también hacen falta. Entonces creo que sí, eso es sumamente bueno, que la tecnología, el descubrimiento de estas herramientas nos permitieran crear espacios de diálogo y no controlados, porque eso sí todavía el totalitarismo todavía no la ha podido hacer. Yo diría también yo quiero ahí compartir una experiencia del museo que me parece muy interesante, que creo que otros colegas han hecho también, es trabajar con nuestras comunidades, con nuevas herramientas y acercarnos, escucharlos, muchos más, y invitarlos a participar. En el caso de Papalote creamos un consejo de niñas y niños a partir de este encerramiento, que ha sido extraordinariamente exitoso, ya llevamos en una tercera edición, y esos formatos, entonces, de crear consejos donde los usuarios, la comunidad, trabaja con el museo, entra al museo y buscamos cómo es aprender a escuchar de otra manera, ha sido también una lección de humildad y hemos aprendido que no necesariamente los que estamos en el control de las riendas sabemos cómo imaginar ese futuro, que necesitamos aprender a escuchar los usuarios y darles una voz. Y creo que eso es una nueva avenida que seguramente va a dar para mucho más y es extraordinariamente rica. Gracias, Roberto. Sin duda, muchas instituciones reaccionaron en ese sentido hacia sus comunidades, pero sin duda la reacción de la UNAM ante la crisis fue inmediata y acaso tocó todos los ámbitos en la estructura universitaria, pero creo que también fue más allá del campus. Doctor Ponce de León, usted estuvo al frente del programa de respuesta ante el COVID, pero también, bueno, pues estuvo integrado, digamos, a toda la respuesta que tuvo la UNAM en sus diferentes ámbitos. ¿Qué podríamos concluir de la iniciativa que tuvo la UNAM ante la pandemia durante estos años? Bueno, evidentemente tengo el sesgo de ser el coordinador de la comisión, entonces, pero creo que efectivamente la oportunidad de responder rápidamente se asumió completamente. Desde febrero ya estaba funcionando la comisión y nos ubicamos en el sentido que teníamos como universidad que dar una respuesta no solo a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad, porque sabíamos que iba a existir este vacío inmenso de información en donde, por un lado, claro, el Estado tiene una responsabilidad de dar su perspectiva, pero con una serie de limitaciones muy evidentes. Entonces, teníamos que conformar equipos de comunicación, se hicieron y funcionaron yo creo que bastante bien, equipos también de análisis de la situación y tratar de vincular múltiples esfuerzos dentro de la universidad. Yo diría que en el aspecto de comunicación tuvimos la experiencia, ha sido extraordinaria. Uno de los colaboradores que llevó la cuenta de todas sus entrevistas, pues creo que lleva como casi 3,000 participaciones en uno.
Entonces, ha habido una gran participación en los medios, tratando de dar una orientación efectiva en términos de dar respuesta a las dudas, tratando de minimizar en algún sentido esta situación de incertidumbre y dando alguna orientación racional a los comentarios que están en el ambiente. Y de ahí, pues hubo, desde luego, desde la provisión de reactivos de diagnóstico hasta la participación en proyectos de investigación muy amplios, una amplia gama, pero yo creo que en el terreno que requería la población más inmediatamente era el asunto de la comunicación. En una epidemia, en una pandemia, la comunicación es absolutamente fundamental. Y son cuestiones que tendríamos que tener prescritas casi para algunas cosas, pero yo diría que hubo una oportunidad, hubo la posibilidad de montarla, yo creo que razonablemente bien. Nos hubiera gustado que fuera más y que pudiéramos tener un mayor impacto, pero realmente creo que seguimos trabajando en esto, ¿no? Bueno, ciertamente eso es parte de lo bueno que yo creo que nos sucedió en esta pandemia, que nos ha dejado esta pandemia, esa reacción de la UNAM. Sergio Raúl, por supuesto hemos dicho que la UNAM no solamente actuó con estas comunicación hacia el ámbito universitario, sino que se abrió a toda la sociedad. Yo quisiera que tú nos platicaras cuál es tu punto de vista sobre cómo se comportó la sociedad civil durante la pandemia. ¿Piensas que hay alternativas sociales como contrapeso para la crisis? Sí, bueno, déjame decirte que no soy la mejor persona, la más indicada para dar respuesta a esto, porque he pasado yo del escepticismo al pesimismo. Entonces, antes era escéptico, hoy soy pesimista. Entonces, pero yo agradezco al doctor Ponce de León y a Lolita que me den ánimos para continuar en algo que a mí me parecía efectivamente devastador. Sin embargo, creo que hay cosas que son dignas de revisarse, porque como dije hace un momento, nunca los golpes se dan y se quedan así, siempre hay una especie de reacción y la sociedad finalmente encierra una cierta sabiduría, no sé cuál, para poder reaccionar. No sé exactamente cuáles serían los mecanismos, los antropólogos tendríamos que saberlo, pero en mi caso confieso que todavía no lo sé. Sin embargo, hay cosas interesantes. Por ejemplo, hablamos del Internet. El Internet ha servido para cualquier tipo de vilezas, pero en realidad mi experiencia personal ha tenido que ver con que, desde luego, el gobierno saca 40,000 bots en un día, no tiene problema, hay gente que está trabajando. Yo además conozco, esto sí, yo conozco gente que ha trabajado para el gobierno y lanzan bots porque así les parece o les pagan, ¿no? Circulan mentiras, circulan algunas verdades, no muchas, pero sí circulan algunas verdades. Se puede leer editorialistas de uno y de otro lado del mundo, ¿no? Hay cosas que son fantásticas. Y es lo mismo, me parece, nada más que, digamos, trazado o proyectado hacia la inmensidad que sucede con la prensa tradicional, esta prensa escrita a la que frecuentamos mucho los de mi generación. ¿Qué pasa a veces? Tú compras un periódico porque a veces sabes lo que vas a encontrar. Compras el periódico que más se ajusta al perfil político que tú tienes o al perfil, y si compras el deportivo, pues vas a estar con el periódico que le va al equipo que tú le vas. En el caso de la política no es muy distinto, es decir, yo ya sé quiénes leen La Jornada, ya sé quiénes leen el Universal, más o menos tengo una idea, no quiero decir que esto sea absoluto. Con el Internet no es muy distinto, sin embargo, el vértigo del Internet y el enorme trazo que tienen en cuanto a circulación de información es avasallador. Y sí creo que es un medio en el que tenemos que participar activamente todos desde nuestra propia posición, porque creo que es una forma de la democracia que no está hasta este momento regulada por el gobierno. Al rato ya no estoy seguro. Hay países que, como ustedes saben, han controlado el Internet porque precisamente circulan cosas que no quieren que se circulen. Pero en este momento el Internet para mí sí constituye un instrumento extraordinario
de discusión, de crítica, de análisis, ¿no? En donde es un poco el retrato de la sociedad en la que vivimos y donde pasa un poco de todo. Luego, yo diría que México es un país con una tradición democrática muy frágil y muy pobre. En realidad, este cuesta arriba que nos ha llevado a la democracia, a la posibilidad de tener alternancias en el gobierno, es muy reciente. Y creo que es tan frágil que con un buen plumazo se pueden despachar al Instituto Nacional Electoral o hacer muchas maniobras políticas que pongan en riesgo esta incipiente democracia mexicana. Entonces, ¿qué diría yo? Que estamos en un momento en el que los que les interese la democracia, a lo mejor hay quien está del lado de la dictadura, pues entonces adelante, todos tenemos derecho a pensar como querramos, pero me parece que este es un momento en el que tenemos que exigir primero la permanencia de las instituciones que nos han permitido con muchas dificultades transitar hacia un mejor régimen que el que teníamos hace décadas, ¿no? Sin duda, no tengo yo la menor duda. Yo no soy nostálgico del pasado, lamento el presente que tenemos, pero no porque tenga nostalgia del pasado. El pasado nunca fue fácil y también tiene una enorme cantidad de problemas y de errores que se cometieron a lo largo del tiempo. Pero creo que hay que hacer algo que yo llamo anclar la crítica en las instituciones de todo tipo. No se puede hacer una política democrática simplemente promoviendo votos sin ton ni son. La democracia toma un cuerpo real y firme en la medida que nosotros anclamos las voces críticas dentro de las instituciones. Hago una digresión breve. Cuando se pensó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hubo una discusión fuerte entre si debía ser un consejo o una secretaría de cultura. Se optó, me parece que sabiamente, por un consejo y dos figuras claves tuvieron que ver con eso. Una era Octavio Paz y el otro fue Gabriel Said. Dijeron, no, un consejo lo que permite es desarrollar políticas horizontales de discusión. Este consejo es un consejo de gente que puede tener una voz crítica en el contexto, no una estructura de gobierno vertical. La verdad es que el CONACULTA nunca funcionó horizontal, también lo digo, o sea, no quiero decir con esto que se hizo maravillosamente bien, y no, se hizo lleno de errores, pero se tuvieron grandes apoyos que no se habían tenido en toda la historia, apoyos inéditos para la creación de la cultura y las artes, en el terreno de la cultura y las artes. Y a las pruebas me puedo remitir. Muchas de las mejores novelas, de los mejores proyectos plásticos que se hicieron en este país, se hicieron con apoyo justamente del FONCA. Ahora instituciones que son malditas, se han convertido en instituciones malditas porque no responden de manera literal a los designios gubernamentales. Lo mismo pasa con el CONACYT. El CONACYT, ahora hay un CONACYT de la 4T, ¿no? Que ahora está dedicado a comprar, por lo que leí en el periódico, Shakira y estambres, porque creen que ese es el rumbo que tienen que tomar. No estoy en contra para nada de eso. Yo creo que hay que apoyar al mundo indígena, pero no instrumentalizarlo, no utilizarlo para justificar la barbarie. Luego, mi única, esa lucecita mítica al final del camino, ¿no?, que es la que yo podría más o menos ver, tiene que ver precisamente con la sociedad civil, pero preguntarnos qué es esa sociedad civil. La sociedad civil en México tampoco es tan grande. Yo estoy seguro que lo que dice Lolita es un gesto esperanzador, esto que han surgido nuevas agrupaciones, colectivos, etcétera. En México fue el Estado que terminó de 19 en materia de educación, en materia de salud. Es el Estado mexicano haciendo un monopolista de la política. Y creo que la sociedad civil, que ha surgido, digamos, paulatinamente, las exigencias del feminismo, las exigencias de género, las exigencias de ciertos grupos científicos, el hecho de que en CONACYT puedan ser los científicos los que determinen cuáles son las políticas y los programas, el hecho de que haya consejos en institutos como antropología, de monumentos históricos, de arqueología, y que se discutan ampliamente las cosas, me parece que lo que da es la posibilidad justamente de anclar esas voces críticas en instituciones
que lo necesitan, y que además todo esto es para ser productivos en el contexto de un país tan complejo como es el mexicano, ¿no? Termino diciendo también que estoy seguro, se ha hablado terrible de las asociaciones civiles, se ha dicho todo, se han robado el dinero, es falso, es falso. No, han acusado a todo el mundo de sus acusaciones, me canso ya, eso sí, pero no hay ningún caso de asociaciones civiles de las que están probadas que hayan desviado un centavo de dinero. Ese es un discurso que es parte del mito de aquellos que dicen que van a llegar a hacer justicia y poner orden. Y además, digo otra cosa, si una asociación civil o los grupos civiles no han actuado bien, porque es posible también, para eso están las autoridades y para eso está la ley. Mostremos, demos claridad que están incurriendo en una falta, y entonces que proceda todo legalmente. Pero no, se ha convertido todo esto en una especie de inquisición para ablandar a todos aquellos que no están en favor de lo que está haciendo, lo que está hablando el gobierno. Esta inquisición está funcionando a todo lo que da. Y remato nada más mi comentario con el hecho de decir que la puedo afirmar, estoy seguro de ello, que la mayor parte de los organismos civiles que han utilizado recursos públicos han honrado esos recursos públicos. Es hoy día que no, el gobierno actual, particularmente el presidente, acusó a todo mundo de quién sabe cuántas cosas. Al día de hoy no hay nadie de los realmente responsables de los problemas graves de México, no hay nadie dando cuentas en la cárcel. Ha sido esto un elemento para intimidar las voces críticas y para generar temor en el pensamiento autónomo. ¿Qué hago? Lo usamos. Perfecto, ya acabé además. Entonces, pues lo que yo diría, la palabra, el concepto de sociedad civil es un concepto hegeliano que justamente lo que permite es la generación de contrapesos. No puede haber, va contra la idea del absolutismo. Es decir, pensemos que Hegel está en la época de la caída o del fin, la última etapa de los regímenes monárquicos, y se trata justamente de generar contrapesos al absolutismo. Y lo que estamos nosotros es revirtiendo ese proceso que el sabio Hegel había previsto. Estamos regresando los gobiernos al absolutismo, a las decisiones que creíamos que habían terminado después de Lázaro Cárdenas y que con mucho trabajo habíamos logrado nosotros de alguna manera solidificar. Hoy día el Estado cultural mexicano, junto con otros organismos importantísimos en el desarrollo del país, están en plena crisis, ¿no? Y esto creo que es un poco el signo de los tiempos, pero creo que la sociedad civil sí tiene un papel central, porque tenemos que cerrar, según recibí instrucciones, con algo optimista, y no es artificial, esto es real, lo siento, esto es algo que yo siento en el fondo, sí es una alternativa real, la participación de la civilidad en todo esto, y sobre todo eso, anclar el pensamiento crítico al interior de las instituciones. Muchas gracias. Raúl, muchas gracias por esta reflexión. Creo que es un análisis que vale la pena retomar con más calma en otro panel. Estamos ya casi al final de esta mesa, pero doctor Ponce de León, yo quisiera darle la palabra a usted para que pues comentara lo que hemos dicho sobre lo bueno, lo malo y lo peor de esta pandemia, estas crónicas 2020-2022, y que todos pues hagamos una breve conclusión de esto. Muchas gracias. Bueno, un poco enfatizando el tema optimista o lo bueno que podríamos ubicar en este momento, sí, quería destacar la posibilidad de que la universidad haya sido ese ámbito en donde se ha podido mantener con un gran esfuerzo actividades muy diversas, y realmente el rector dio facilidades para que todo esto creciera de una manera muy importante. Desde muy temprano, enero, platicábamos sobre esto,
y el apoyo ha sido permanente, y creo que sí, la respuesta de la universidad es una de las buenas cosas en el país. Pero también tengo que destacar que dentro de lo bueno, que ya existía desde luego y se aceleró en este momento, ha sido la capacidad de la respuesta de las instituciones científicas para tener vacunas, medicamentos, diagnósticos, identificación del virus. En 2 semanas después de que del 31 de diciembre ya estaba la descripción del genoma del virus. Y a partir de ahí se desarrollaron los diagnósticos, las vacunas, en un tiempo récord. Antes de que terminara el primer año ya teníamos vacunas que empezaban a distribuirse. Hoy se han aplicado en el mundo más de 10,000 millones de dosis de vacunas, en México casi 200 millones de dosis de vacunas, y esto es algo realmente sobresaliente. Es una epopeya que vale la pena destacar, difícilmente se puede traducir como un éxito porque ha sido inequitativa a nivel global, porque nos gustaría que fuera más rápido. Hoy ya existen ejercicios en donde dicen, bueno, podríamos tener una vacuna en 3 meses. Ojalá que podamos construir los elementos para tenerlas. El otro comentario que también quiero hacer es que ciertamente nos permitió también descubrir una nueva manera de convivir socialmente, algo muy novedoso que nos tiene que terminar enriqueciendo, y también que por lo menos en esas condiciones, estos 2 años o estos primeros 18 meses de confinamiento muy intenso a nivel global, se puede suspender el daño ambiental y podría ser una suerte como de guía. Claro que modificar tan rotundamente el proceso industrial es casi imposible de pensarlo ahorita, pero también debo decir que todo en este escenario de catástrofe, cambio climático y calentamiento global son todavía más graves que lo que hemos vivido. Muchas gracias. Dolores, ¿quieres hacer un comentario final? Sí, creo que una cosa que de cual no hemos hablado es de todos los que consumimos cultura y al final el día vida. La respuesta desde que los espacios se reabrieron están llenos de gente, es una realidad. Los restaurantes, los bares, muchos museos, muchas galerías, muchos los teatros, y hay un apetito por querer regresar a la vida. Creo que es algo extraordinario de la resiliencia del ser humano, del cual hablaba el doctor Ponce de León al inicio de esta mesa. Es decir, creo que el apetito de vida es mayor que cualquier otro. Y eso nos da el ímpetu y la fuerza por seguir viviendo como queremos vivir. Y creo que los que estamos a cargo de la gestión cultural o que administramos espacios culturales, tenemos que ser muy receptivos a esas demandas. Las familias quieren convivir, las familias quieren tener estos espacios de socialización del cual fueron privados y que no nos damos cuenta hasta qué punto lo necesitamos, porque pues lo teníamos, entonces simplemente no lo valorábamos. Y entonces al valorarlo sí se generó, yo estoy absolutamente convencida, un nuevo ánimo y me remito a las cifras que todos tenemos, donde vemos ese interés por escuchar, por participar, por estar, y creo que eso es una gran noticia. Muchas gracias, Dolores. Sergio Raúl, no sé si tengas algo más que comentar en este momento para ya despedir la mesa. Muy breve, ya para cerrar, pues simplemente decir que si perdemos las instituciones que nos hemos dado a lo largo del tiempo, entonces lo que nos queda es como una especie de revolcarnos en las ficciones, ¿no?, de un Estado que no tiene pies ni cabeza, y hacer nuestra vida en torno a las reliquias como si fueran estos los emblemas de un país que se está desmoronando a veces.
Creo que efectivamente ¿qué busca la cultura? Finalmente, ¿para qué hacemos instituciones culturales o educativas? Pues lo que creo, por lo menos a mí me parece que se han creado para formar gente con un pensamiento crítico, gente capaz de pensar en su propia cabeza y reflexionar en torno a lo que le sucede, con toda la diversidad que eso supone, ¿no? Entonces yo creo que si perdemos estas instituciones y perdemos esta capacidad crítica y nos sumimos en esta especie de uniformidad indeseable, pues estamos destinados a eso, a revolcarnos entre ficciones y en un mundo que es un mundo que ya no nos va a pertenecer. Creo que hay muchísimas alternativas. México ha demostrado a lo largo del tiempo que es un país capaz tiene una enorme resiliencia para efectos de esto, pero creo que el daño ha sido muy grave en muchos terrenos. Pero creo que la participación del pensamiento autónomo y independiente en todo esto tiene que ser clave. Pues a nombre de la Cátedra Extraordinaria Inés Amor, a nombre de la Casa Universitaria del Libro, quiero agradecer esta participación del doctor Samuel Ponce de León, de Dolores Beistegui, del doctor Sergio Raúl Arroyo y al público que nos está acompañando también. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias.